laborales, lógicamente estamos hablando del cálculo de qué es lo que nosotros tenemos que tener para poder pagar esas prestaciones. Y acá, dentro de este tipo de contabilidad, pues tenemos también establecido ese valor, ¿verdad? Sí. Acá tenemos, pues, gastos de operaciones, vacaciones, aguinaldo, bono 14, indemnización, ¿verdad? Este de un proyecto y este de otro. Estamos unificando 2 proyectos en un solo proceso, pero se pueden hacer de forma, individual. Y acá los tenemos calculados. Ahora, acá, gastos de operación, ¿verdad? Porque estamos hablando, podría ser de toda la parte comercial, ¿verdad? Sí, entonces tenemos pues todas las prestaciones laborales de la parte operacional, ¿verdad? De la parte de comercialización, digamos, o la parte de trabajo en campo, que sería en algún momento este punto, quienes están encargados de proyectar, hacer que el proyecto pues, se genere, de determinar las condiciones para que se pueda desarrollar, ¿verdad? Ya en la puesta de campo, ¿sí? Y los gastos administrativos, pues tienen que ver principalmente con quienes están generando el soporte de la administración de proyecto, ¿verdad? Entonces, acá los vamos a cargar a provisión y prestaciones laborales. Lógicamente, hay que determinar esa provisión y prestaciones laborales, ¿verdad? ¿Qué estamos cargando? Vacaciones. Ahora, ¿qué hacemos ahí en esta parte de vacaciones? Sumamos los 120,54, los 183,12, nos da 303,66. Aguinaldo, de igual manera, sumamos los dos aguinaldos. Bono 14, sumamos los bonos 14 y las indemnizaciones, sumamos las indemnizaciones. Y entonces eso irá pasivo. Hacemos esto no porque se vea más vistoso, sino porque necesitamos dejar constancia y registro de lo que estamos operando. Entonces, de esa manera, pues nosotros podemos, ¿verdad? Identificar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos operando. Porque al momento de desarrollarse la auditoría, lógicamente tenemos todo ese registro de esas prestaciones y de esas. Entonces, por eso las estamos desarrollando de esa manera, ¿sí? Entonces, estas prestaciones laborales, si en algún momento pues nos la piden de forma mensual, pues, las tenemos que ir haciendo de forma mensual. Si nos la piden de forma semestral o trimestral, bimestral, ¿verdad? La tenemos que hacer así, anual. Pero lógicamente nosotros estamos trabajando el registro de nuestras operaciones y lo estamos haciendo de forma mensual, para que cuando consolidemos el estado financiero al final del periodo, que sería el año contable, pues lógicamente ya solamente tendríamos que hacer una sumatoria de esos elementos o pues contrastar con el cálculo integral que nosotros podríamos desarrollar. Entonces, de esta manera nosotros empezamos a generar toda la parte operativa de lo que es el registro de las prestaciones laborales, ¿verdad? Bueno, si podemos observar en esta parte, acá, en este apartado, ¿sí? Tenemos una planilla simple, ¿verdad? De sueldos y salarios, solo para determinar la parte de base. Entonces vemos cómo lo tenemos pasado. Tenemos acá, pues, el personal operativo, tenemos acá el personal administrativo, el salario base, la bonificación incentivo, generalmente que no puede faltar de esta manera, y la remuneración total que se está trabajando, ¿verdad? Entonces, sobre esos puntos estamos calculando el registro anterior, ¿ya? Entonces, es aquí donde nosotros identificamos cómo está integrada esta parte. Si bien es cierto, la podemos tener integrada de esta manera, puede ser que en nuestro estado financiero lo que tengamos sea una nota aclaratoria y que esa nota aclaratoria nos indica este cuadro, porque va a decir nota aclaratoria 1 y nos vamos al libro de notas aclaratorias. Y entonces veremos qué tipo de nota aclaratoria, qué número, y nos dirigimos allá para establecer cómo está integrado este proceso y cómo se hizo el cálculo. Esa es la función de las notas aclaratorias. ¿Ya? Describir por completo, paso a paso, el cálculo de las operaciones y de las cantidades que se están desarrollando en las cuentas que están integradas, pero que no están desglosadas. Eso más cuando estamos haciendo una integración de los estados financieros, ya sea estados financieros individuales o ya sea estados financieros integrados de diferentes sucursales, ¿verdad? Tenemos que hacer esa parte
lo que es el siguiente punto, tenemos el registro de nuestras depreciaciones, ¿sí? Bueno, ahora bien, pues vamos a tener que registrar nuestras depreciaciones, ¿verdad? Según cómo las tenemos tasadas. Y tenemos que establecer cuál es el valor que está integrando. Acá, gasto de operación nos está tirando depreciaciones, no la tenemos desglosada. En algún momento podría estar así, eso va a depender de cómo estemos integrados, pero generalmente tiene que quedarse de esta manera, ¿verdad? Gastos de operación y gastos de administración, depreciaciones en ambos. Ahora, ¿cómo estaría integrado? Porque para gastos de operación tienen herramientas, equipo, y para la parte administrativa, mobiliario, equipo y otras cuestiones del área administrativa, ¿verdad? Entonces, acá nos integra depreciación acumulada, mobiliario, equipo, maquinaria, equipo, tubería, vehículos, herramientas, edificio, pozo mecánico, tanque de captación, equipo de computación. Recordando que la ONG que está trabajando es un proyecto de agua y saneamiento, ¿verdad? Por eso tiene esos registros en esa parte, ¿ya? De igual manera, nosotros podemos desarrollar pues, toda esta particularidad siempre y cuando, ¿verdad? Podamos tener nuestro manual contable, o sea, nuestro plan de cuentas. No podemos estar sin él. Entonces registramos las gastos de operación, sus depresiones, gastos administrativos, sus depresiones a depresión acumulada. Y aquí estamos desglosando qué es lo que estamos registrando o cómo lo estamos integrando, ¿verdad? Eh, Cabría colocar aquí nota aclaratoria y nota aclaratoria también en este punto, para que podamos identificar de dónde se sacó. Acá tenemos la integración. Mobiliario de equipo, pues tenemos 9,629,78 por el 20%, dividido 12. ¿Por qué dividido 12? Porque estamos registrando la parte anual, o perdón, la parte mensual y no la parte anual, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿ya? Maquinaria y equipo también, ¿verdad? Por el 20%, no le estamos depreciando. Por el método de línea recta. Hoy en día, nosotros ya no podemos generar depreciaciones por porcentaje máximo legal. La NIC y la NIF nos dice que las depreciaciones deben estar establecidas y determinadas principalmente por línea recta. Cuando no se tiene valor de desecho, se establece que el valor de desecho es del 10% sobre el valor o el costo histórico original del bien, ¿verdad? Entonces, algunas aclaraciones que nos pueden servir más adelante con el registro de todas estas operaciones que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Tubería y redes y accesorios, también 20%, que esto está establecido y tasado en el artículo 19 del ISR. Entonces, no podemos pasarnos de ese valor. Tenemos vehículos, ¿verdad? Y está integrado de esta manera, ¿verdad? 694,68 integrados por una bicicleta, ¿verdad? Que tiene un costo de 312 y una bicicleta marca Alan que tiene 382. Sumados los dos nos dan 694,68 por el 20% dividido 12. Y acá está cuánto le corresponde a cada bicicleta de depreciación, ¿sí? Ahora bien, tenemos el siguiente rubro, herramientas. Está determinada de esa forma, ¿ya? Acá tenemos herramientas y recordemos que las herramientas sí se deprecian por el 25%, tienen 4 años de vida útil. El edificio del área administrativa es por el 5%. Recordemos que el 70% corresponde al área del terreno es productiva, el 5% corresponde a la obra de edificios, ¿verdad? Entonces, que tienen, ¿verdad? 20 años mínimo de vida útil. El pozo mecánico es una obra gris, 5 también por ciento. ¿Sí? El equipo de computación, recordemos que el equipo de computación solo está integrado por la comp,
Y la computadora solo tiene integrado a ella mouse, ¿verdad? Solo, ¿verdad? Y el case, o sea, el CPU. Esa es la computadora. Ya la impresora, el escáner y una cámara y otras cosas que nosotros les adaptemos, eso ya es equipo, ¿verdad? Entonces, el equipo de ya es mobiliario, el equipo de cómputo sobre la computadora y lo que está adherido a ella para su funcionamiento. Lo demás, no. Entonces, ese es un error que debemos de quitar, ¿verdad? A la hora de que nosotros estemos registrando estas operaciones. Siempre cometemos ese grandísimo error al estar operando estas situaciones, ¿ya? Entonces, de esta manera. Ahora, tanque de captación, nuevamente el tanque de captación sigue siendo obra gris. Entonces, si es obra gris, ¿verdad? Va a tener 5% de vida, de porcentaje máximo legal o 20 años de vida útil, ¿verdad? Y de esta manera es como hemos calculado, pues, las depreciaciones de cada uno de nuestros elementos, ¿ya? Por lo cual, pues, ya tenemos esa integración y esos valores, ¿sí? ¿Preguntas o dudas que tengan, por favor? Ahora que tenemos nuestras amortizaciones, lógicamente, ¿ya? Y acá pues tenemos integrado eso. Entonces tenemos gastos de operación, amortizaciones y amortizaciones acumuladas, que son los gastos de instalación, ¿verdad? Y que están operadas. Entonces, de esta manera estamos registrando, digamos, nuestras partidas operacionales, ¿verdad? ¿Cómo podrían quedar integradas, ¿verdad? Dentro de todos estos procesos. Entonces, de igual manera, las amortizaciones no escapan de lo que también dice el artículo 19 del ISR, ¿verdad? El artículo 19, 20 creo. 19 para las depreciaciones y las amortizaciones. Entonces, tenemos ese valor, el cual cuando nosotros hemos registrado eso, también podemos registrar, ¿verdad? La regularización de cuotas anticipadas. Recordemos que las cuotas anticipadas, nosotros las estábamos trabajando cuando habíamos recibido plata de los proyectos, cuando la estábamos integrando de esa manera. Pero también estábamos viendo las cuotas anticipadas cuando estábamos trabajando toda la parte de desarrollo y gestión de los proyectos, el avance y otras situaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver también, pues, ciertos puntos acerca de esto. Tenemos acá en pantalla esa primera parte y aquí podemos observar que nos está diciendo que obligaciones a corto plazo, nuestros anticipos percibidos. ¿Por qué? Porque recibimos plata sin que se haya terminado de ejecutar la obra. Entonces, a eso es que se está refiriendo este primer punto. De ahí lo estamos cargando a cuotas extraordinarias. Ahora, recordemos que dentro de la parte del registro de las operaciones financieras, nosotros estábamos determinando en algún momento nuestras operaciones, las variaciones de nuestras operaciones. Y también hablábamos que en algún momento dentro de las operaciones, nosotros teníamos identificadas nuestras operaciones y que algunas de ellas necesitaban de poder ampliarse, de tener cuotas extras, cuotas generadas. Entonces, de esta manera, pues estamos viendo ese punto, ¿sí? Em, estamos operando esa parte. Entonces, vemos que si tenemos cuotas anticipadas, es lo que hemos recibido sin que haya una parte de la ejecución. Recordando siempre que nosotros trabajamos sobre el método de devengado y que el devengado tiene que estar determinado siempre y cuando ya la ejecución o lo recibido de todos los elementos, ya sea materias primas o cualquier otras situaciones, ¿verdad? Que nosotros estamos generando. Entonces, contabilizamos nuestros anticipos y tienen que quedar de esta manera, ¿verdad? La regularización de las cuotas anticipadas. ¿Por qué regularizarlas? Porque la regularización nos va a ayudar a nosotros a que podamos, de alguna manera, el poder bajar ya todos esos elementos
que ya se han generado. Entonces, si hacemos una regularización, es para bajar el valor de la cuota anticipada, para registrar lo que ya se ha operado. Entonces, eso es lo que nos está, eso es lo que a nosotros nos compete y es lo que nos está generando, pues, esta situación, ¿ya? Entonces, em, ¿preguntas? No. Bueno, entonces vamos a continuar viendo otros puntos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos determinando nuestros valores y definiendo cada uno de estos puntos, estamos viendo la manera de cómo está el registro. No dista más de lo que nosotros hemos establecido, ¿ya? Entonces, todas las operaciones que nosotros desarrollamos, vamos a hacer, el trato contable, cómo lo establecemos, pues todo eso nosotros ya lo podemos hacer, ya lo desarrollamos, ya lo tenemos y para nosotros es importante, ¿verdad? Determinarlo. De esa manera, pues nosotros podemos hacer el cálculo de las operaciones. La contabilidad tiene el mismo principio, es general, ¿verdad? Lo único que va a ir cambiando de alguna manera son ciertos elementos, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos tratando de ver aquí. En este siguiente punto, en este apartado, tenemos todo lo que sea en relación a las cuentas y documentos por pagar. Recordemos que las cuentas y los documentos por pagar es por aquellos elementos que nosotros hemos desarrollado dentro del ejercicio, un año, un mes, trimestre, pero que de alguna manera no hemos desembolsado por dos cosas. Los desembolsos, cuando los estamos trabajando, ¿verdad? Ya sea para una OG o una ONG, ¿verdad? Tienen que estar integrados o determinados primeramente por el Consejo Financiero de la ONG, por el encargado de la administración financiera, ¿verdad? Y tiene que tenerse el proceso de registro de la operación para la autorización y validación de esa erogación de gasto, dependiendo cómo lo tengan dentro de su manual financiero o dentro de su manual contable o administrativo. Pero por lo regular es así. Entonces, muchas veces cuando se están trabajando proyectos y obras, pues lógicamente nosotros podemos contar con el documento, con el respaldo, con la información, con los bienes, pero que se pueden ir contabilizando a posterior, cuando ya se ha hecho la parte del desembolso. Entonces, una parte pues podría quedar como un mero proceso de anticipo o simplemente lo vamos a dejar como algo por pagar. Entonces, acá estamos estableciendo estos valores y los vemos de esta manera, ¿sí? Entonces, gastos de operación, reparación y mantenimiento. Recordemos que ahí tenemos algunos elementos, ¿verdad? Como tuberías y otros, maquinaria y otras cuestiones que necesita ser reparada. Gastos administrativos, atención al personal y asociados. ¿Qué es esto? Bueno, cuando hablamos de atención a personal y asociados, puede ser que de alguna manera pues, se sufrió un pequeño accidente dentro de los procesos de seguridad industrial y que deben de regularse o tratarse de inmediato, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros podemos identificar cada uno de esos valores, ¿ya? Y los vemos acá presentes. Entonces, atención a personal y asociados, limpieza de oficinas, servicio telefónico, pasajes y toda la parte de viático que podría estar en la área administrativa. Cuentas y documentos por cobrar, anticipos a trabajo. Ahora acá, muchas veces cuando nosotros estamos contratando o subcontratando personal, uno de los puntos que nosotros establecemos es un anticipo sobre obras, ¿verdad? Para asegurar que la calidad del servicio de la subcontratación sea efectiva. O hacemos un anticipo sobre el primer producto que ellos nos pueden entregar, que es la planificación, para pues trabajando. Eso es un anticipo, porque no se ha concluido ni se ha iniciado y ya le estamos erogando una parte de la plata. Entonces, por eso se hace. Obligaciones a corto plazo, cuentas y documentos por pagar.
Son todos aquellos elementos que no pasan del año, o en este caso de 2, 3 meses, las obligaciones que tenemos, y el IVA sobre facturas especiales y la retención, ¿verdad? Que es la que se establece sobre las facturas especiales. Las facturas especiales van principalmente sobre aquellas prestaciones de servicios bajo el renglón 029, que es servicios técnicos y profesionales. Ahí, sobre esas, se ve. ¿Ya? En la parte de abajo tenemos ya todo el registro de todas esas situaciones como gastos muy generales, ¿va? De la administración. En este caso estamos generando el rubro de energía eléctrica, ¿verdad? Gastos de operación, todo lo que tenga que ver para la parte operativa y todo lo que tenga que ver para la parte administrativa. Las estamos cargando a obligaciones a corto plazo, cuentas y documentos por pagar. Estamos registrando un documento por pagar, ¿sí? Que es el recibo de caja que nos dan. ¿Por qué? Porque todavía no lo hemos pagado. Se paga al final de mes. Cuando ya se ha pagado al final de mes, entonces hay contrapartida. Obligaciones a corto plazo, cuentas y documentos por pagar, a caja. Y entonces de ahí ya la eliminamos, ¿verdad? Pero cuando no, solamente se hace el registro de que está pendiente y que debe entonces registrarse para tener ese recordatorio que tenemos una obligación, ¿verdad? A pagar, ¿ya? Ahora, acá tenemos el registro de las cuotas patronales, ¿sí? Ahora, ¿por qué las cuotas patronales y por qué no las cuotas laborales? Recordemos que las cuotas patronales, ¿verdad? Son los gastos que se erogan de la caja de la empresa, principalmente para cubrir esa parte del patrón. Entonces, por eso que es el proceso que se está registrando, sale de la caja de la empresa. En cambio, la patronal, no, la laboral, no, le dimos el salario al empleado, ahora sale del empleado. No puede entrar como un gasto de la empresa, ¿ya? Por eso no se registra. Entonces, gastos de operación, cuotas patronales SIX, gastos de administración, cuotas patronales SIX, a retenciones del impuesto y cuotas, o sea, seguro social, o sea, X por pagar, digamos, de esta forma, ¿ya? Entonces, por eso lo estamos generando, ¿ya? Y esta parte, nosotros la tenemos que tener, recordemos que el X actualmente da una solvencia, ¿sí? Quiere decir que si nosotros estamos al día, el IX nos va a extender esa solvencia que estamos al día. Si no estamos al día, el IX tiene un proceso administrativo que hay que determinar y también en algún momento puede caerse en sanciones pecuniarias, o sea, moras, ¿verdad? Que nos van a cobrar por no haber establecido esto. Y también, pues, tenemos una sanción administrativa. Una sanción administrativa es como una llamada de atención que va al expediente de la empresa y de alguna otra manera, pues entonces empieza a afectar el récord ante la seguridad social. El registro de los ingresos, recordemos que se hace principalmente por el ingreso del proyecto que se está trabajando, o sea, lo que nos van a pagar del proyecto, ¿ya? Entonces acá tenemos caja y bancos, ¿verdad? Y el COSABA RL Inversiones. Ahora, acá voy a explicar esta parte. Otros ingresos, intereses, cuentas, COSABA RL. Ahora, ¿qué está pasando? Acá, en este punto, no estamos registrando los ingresos por la gestión meramente del proyecto, sino estamos registrando los ingresos, pero por intereses percibidos en las cuentas bancarias donde se depositó la plata que se estableció de los proyectos. Eso es lo que estamos registrando. Por eso tenemos ingresos y otros ingresos, ¿verdad? Que se están registrando por la utilidad que se está generando. ¿Ya? Bueno. Vamos a quedarnos por acá.